Nos encontramos en Nueva York en el marco de la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde ha habido un sinnúmero de noticias no necesariamente vinculadas al tema climático, que es el tema central. Por supuesto, el tema de una petición formal de investigación para un juicio político al presidente Donald Trump, pues ha acaparado titulares. Pero al mismo tiempo, Venezuela, como era de esperarse, ha sido un tema muy discutido y ha sido discutido por varios países. Por supuesto que hay países que se han visto particularmente impactados por la crisis que se vive en Venezuela y por las acciones del régimen de Nicolás Maduro, entre los cuales Ecuador. Ecuador le ha tendido la mano a los venezolanos en muchos sentidos, pero también hay ciertas capacidades en los países y necesidades de los países. El día de hoy quiero dar la bienvenida, como siempre, agradecerle además el que me permita estar aquí con él en esta entrevista una vez más, un encuentro más con el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Presidente, mil gracias. No, gracias a usted, Fernando. No, gracias a usted, presidente. Un saludo cordial, afectuoso a todos los que miran y escuchan CNN, de forma particular a los hermanos ecuatorianos que residen aquí en Estados Unidos. Así es, y muchos están al pendiente, como lo hemos estado nosotros. Presidente, usted fue hoy a una reunión importante, donde estaba el presidente Donald Trump, el presidente Iván Duque, también, bueno, no sé si el presidente Vizcarra logró llegar o se tuvo que ir antes. No. Entiendo que el presidente Vizcarra tuvo una urgencia que atender en su país y se fue antes. Quedó su representante. Efectivamente, el representante del ¿Cómo Perú. no? Y escuché sus declaraciones, como han escuchado todos los ecuatorianos y los venezolanos y el mundo. Nicolás Maduro se tiene que ir. Así es. La pregunta, presidente, es ¿cómo hacer para que se vaya? Bueno, la presión internacional creo que es importantísima. En primer lugar, Fernando, yo el día de hoy por la mañana manifestaba a los asistentes a la reunión de que realmente conmueve el corazón ver la cantidad de venezolanos que deambulan. Yo hacía un símil, inclusive, con esos muertos vivientes que parecerían no saber a dónde van, sin esperanza, sin destino, sin creer en un futuro ya, ese futuro que les fue arrebatado por una dictadura nefasta, por una dictadura despótica que ha violado repetidamente los derechos humanos y los principales derechos a los que tenían estos queridos hermanos, como es la salud, la educación, el no poder adquirir alimento, aunque tuvieran el dinero que no lo tienen, no podrían adquirirlo. De todas formas, lo hemos manifestado allí, ha sido penoso, es penoso para todos los ecuatorianos, y entiendo que lo mismo ocurre con peruanos y colombianos, el ver a estos seres humanos en más de una ocasión con apenas una fundita de alguna cosa, con su esposa, a veces con uno o dos niños tomados de la mano, ir por las carreteras, caminando, por las avenidas, caminando. Esa gente no son opositores políticos, esa gente únicamente es gente desesperada, que huye en una diáspora terrible hacia lo que presumen va a ser un país y una situación mejor. Mira que es una diáspora que no va hacia un país desarrollado. Es una diáspora que busca a los países hermanos, que por cierto, nos hemos comportado como tales. Hemos dado la acogida que deben tener ellos en cuanto a empleo, en cuanto a educación, en cuanto a salud. Tenemos ya más de 500.000 atenciones de salud prodigadas a nuestros hermanos. Casi 20.000 estudiantes ya jóvenes y niños venezolanos ya están inscritos en nuestras escuelas, en nuestros centros de educación. Pero claro, entenderá, Fernando, de que es una situación muy difícil. Es una situación muy difícil porque para un país de 17 millones de personas, que se vaya aproximando esa migración a casi 500.000 hermanos venezolanos, el tema es muy duro. Hemos presupuestado para este año 72 millones de dólares para atendernos, pero el próximo año será bastante más. Por eso tiene que irse el dictador, porque está ilegítimamente en el poder. Y a la Asamblea Nacional determinó quién es el presidente legítimo, el señor Juan Guaidó, al cual hemos apoyado y hemos reconocido a su embajador en el país. En esta reunión que se ha dado, se exponen diferentes puntos de vista, pero hay un reclamo
mayormente los países afectados. Estoy hablando afectados o impactados, ¿no? Colombia, Perú, Ecuador. Se debe asumir el costo, y le estoy hablando literalmente del costo monetario, económico. Se debe asumir esto a nivel comunidad, a nivel global. El Grupo de Lima, que no se cansa de sacar resoluciones. Así es. ¿No? Pero no se ha podido asumir en bloque. Es decir, esto le está costando al Estado ecuatoriano, le está costando al Estado colombiano y al Estado peruano. ¿Qué hace falta para entender que este es un tema global? Bueno, voluntad internacional, voluntad de los países desarrollados. Pero no dicen que lo entienden tanto. Bueno, no sé si lo entiendan en su plenitud, porque realmente quien más lo entiende en una posición un tanto existencialista, pero es el que lo sufre, al que le afecta. Y realmente a los hermanos ecuatorianos lo está afectando, y muy fuertemente, pero hemos sido siempre solidarios con todas las migraciones que hemos tenido, no tan fuertes como esta. Recordemos que esta migración es la segunda después de la migración en el mundo, después de Siria. Entonces, sin duda, nos afecta. Y claro, hay gente que en más de una ocasión empieza a manifestar sus actitudes y sus comportamientos y sus criterios xenófobos, pero claro, lo estamos deteniendo y estamos explicando a los ecuatorianos que no debe ser así, que en algún momento también a nosotros nos tocó migrar. ¿Recuerda usted, Fernando, allá por los años 2000, cuando un grupo de banqueros deshonestos metieron la mano en los bolsillos de los ecuatorianos y les sustrajeron sus ahorros? Muchos ecuatorianos tuvieron que ausentarse a este gran país, a España, a Italia, a Inglaterra, y desde allá pues inclusive han sido una buena solución para la obtención de remesas que llegan en una buena cantidad, digo, en relación y en proporción a la economía ecuatoriana. Esos ecuatorianos que perdieron la esperanza nos la volvieron a dar desde el exterior. Presidente, dice algo muy importante, el tema de la xenofobia que empieza a brotar en algunas partes de Latinoamérica en contra de los venezolanos, por mil y un razones, ¿no? Ya lo dice usted, se habla con la gente, se les explica. Y quienes no entienden o critican las medidas migratorias que puede adoptar un país como Perú, un país como Ecuador, para que los venezolanos tengan que presentar un documento, una visa de tránsito para poder ir al país a donde quieren, aplicar por una visa humanitaria. Muchos lo toman como una restricción que les impide el desplazamiento en una situación de emergencia. Muchos piensan que Ecuador cierra las puertas y lo complica para que ya no lleguen más. ¿Qué le responde usted a esos venezolanos que así lo sienten? Bueno, sí, nosotros sabemos que territorio y economía son aspectos que tienen una cabida específica y no más. Ecuador, ya vuelvo a recalcar, van acercándose a los 500.000 hermanos venezolanos que están allí. Los hemos recibido siempre con cariño, los hemos recibido con afecto y vuelvo a recalcar, con educación, con salud, con seguridad, y están consiguiendo empleo. Pero hay un límite que no se puede. Sí, que ya se rebasó hace rato, pero sin embargo lo hemos, no digo tolerado, porque no debe tratarse con ese término, una migración de seres que sufren, pero sí que ya ha colmado nuestra propia capacidad de poder atenderlos. Por eso es lo que hemos dispuesto que desde el próximo mes empiece un censo migratorio, para poder determinar sus necesidades y poder determinar también las acciones que debe tomar el gobierno para atenderlos. Ahí yo tengo confusión, o sea, a lo mejor tú me puedes sacar de la duda sobre este tema del corredor humanitario, que se había anunciado, primero que estaba contemplando, después que habría un corredor humanitario, si no estoy equivocado, alguien de su gobierno. Sí, como no, la señora ministra de Gobierno. La ministra de Gobierno después salió a decir que siempre no se haría, y yo ya me quedé, como muchos, ¿va a haber corredor humanitario o no? Lo que había manifestado la señora ministra del Interior es que va a haber el corredor humanitario. Lo que pasa es que está finiquitando, alistando los mecanismos que se van a utilizar para que ese corredor humanitario sea una feliz realidad para tantos niños, principalmente para tantos padres que buscan a sus hijos, hijos que buscan a sus padres y que posiblemente están en otro país hermano. ¿Hay alguna fecha contemplada? Yo creo que no debe tardar mucho.
Allá para octubre, de repente ya empezamos a tener el corredor humanitario. Y las condiciones son las mismas, ¿no? Que se presente... Sí, la visa humanitaria. La visa humanitaria. La visa humanitaria. Para el corredor humanitario no. Para el corredor humanitario debe presentar pues la visa del país de destino. La visa del país de destino. En todo esto que hablamos, tan complejo y tan doloroso, tengo que traerle a la mesa algo que me gustaría reaccionar y me dijera cómo se siente. El expresidente Correa entrevistando a Nicolás Maduro. Y se lo pregunto porque lo escucho a usted tratar de solucionar este conflicto, esta situación, y puede apoyar a los venezolanos, y de pronto vemos al expresidente, porque es un expresidente del Ecuador, entrevistando al responsable de toda esta catástrofe humanitaria. ¿Cómo se siente como presidente, como ecuatoriano? ¿Qué piensa de eso? Porque, les digo, ¿no le llama la atención? Bueno, rompe la lógica de cualquier persona con algo de pensamiento, ¿verdad? Ventajosamente nosotros no caminamos hacia allá. Y hacia allá íbamos, Fernando. Íbamos a ser Venezuela. Venezuela, pero sin el dinero que tiene Venezuela, sin el petróleo que tiene Venezuela. Imagínense, hubiera sido una catástrofe para el Ecuador. Ventajosamente, los ecuatorianos tuvimos un cambio de dirección. Dejamos de creer en los cuentos de hadas, los cuenteros, y en este momento estamos definitivamente transparentando cuentas, poniendo en orden las finanzas, pero sobre todo reencaminando al país hacia el desarrollo. Hemos vuelto a confiar en la empresa privada como la motora del desarrollo, como debe ser, como la motora fundamental de la generación de empleo y, por supuesto, como la motora de la producción, de la inversión, del empleo, de los salarios tan necesarios siempre para el bienestar de las familias. Ahora puedes hacer más con el internet residencial de Más Móvil, como descargar una película o una nueva serie, aprender algo nuevo en YouTube o disfrutar el partido sin interrupciones. El internet residencial confiable con la señal de Panamá te permite hacer todo lo que quieras desde cualquier esquina de tu casa, todo el día. Obtén el paquete triple por tan solo 60 balboas mensuales con internet hasta de 300 megas con Wi-Fi total, TV HD y 200 minutos de telefonía. Más Móvil. 25 años después de esa primera conversación en el sofá. So few television shows have made that transition of being part of pop culture. Hey, how you doing? You have your initial gut feeling, but you never know what is a guaranteed hit. Acompaña a Alison Camerota a descubrir algunos secretos dentro del escenario. We even made an offer to someone else. Who? No. It's the 25th anniversary. Now the truth can be told. Friends para siempre. El domingo en CNN. Debate presidencial demócrata de CNN y The New York Times. En vivo desde el disputado estado de Ohio. Los principales aspirantes demócratas a la Casa Blanca toman el escenario. El 15 de octubre, solo en CNN. Este sea el por la noche más cálido que usted recibe en la tele. Cuando necesitas ver por dónde vas. CNN continúa informándote. Esta noche en camino. Tus programas favoritos de CNN, ahora en podcast. Suscríbete. El mundo vive una suerte de revolución, un cambio civilizatorio, me atrevo a decir, en materia de comunicación. Nuestro invitado tiene que ser alguien, por supuesto, que tenga algo que decir. Estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, pero no la vida de 800,000 personas, ¿no? El personaje que está protagonizando la noticia en ese momento. Tengo miedo al gobierno mexicano. Para el público que sabe de la importancia que tiene la entrevista como herramienta periodística. Aristegui, esta noche en CNN. Dios nos ama con amor de Padre. DirecTV Go, sin cargo adicional para clientes DirecTV. Hola, soy Luciano Massetti. Acompáñame a conocer a los verdaderos maestros del ceviche. Cada semana recorre la costa peruana en busca de los cevicheros más auténticos de este país. Un poquito de rocoto y harto cariño. Poca gente tiene la suerte de venir y probar las conchas recién salidas del mar. Muy rico. 100 puntos. Maestros del ceviche. Sábado, on DirecTV. El
derbi madrileño se vive en DirecTV Sports, en exclusiva en 4K. Atlético Madrid versus Real Madrid. Disfrútalo estés donde estés con DirecTV Go. El 28 de septiembre, toda tu pasión está en DirecTV Sports. Hola, soy Elizabeth Pérez en Miami. Somos CNN. El Fondo Monetario Internacional, en la última revisión que hace, habla bien del Ecuador, pero todavía está pendiente para que se tenga acceso a, calculo que son 250 mil millones de dólares, lo que tendría acceso... No tanto, nosotros no sabemos contar hasta tanto, Fernando. Acá se habla... 250... Acá se habla de esas cifras con mucha naturalidad. Sí, no. Allá, como suelo decir yo en broma, no sabemos contar hasta tanto. Bueno, aquí tiene unos ceros. Pero faltaba la revisión de las reformas. Sí, cómo no. Para que pudiera tener acceso Ecuador a ese dinero. ¿Qué ha pasado? Porque las reformas todavía no están, ¿no? Nosotros nos topamos con la grata novedad de que el Fondo Monetario Internacional había cambiado su óptica del desarrollo de los países y del aporte que ellos dan mediante su asesoramiento y mediante los créditos para el desarrollo de esos países, de que sus exigencias habían disminuido y que en este momento realmente en términos más coloquiales se han vuelto más asequibles, alguien decía inclusive, el humanismo también les llegó allá. Hemos conversado con ellos, pero no ha sido únicamente con ellos, ha sido con el Banco Europeo de Inversiones, ha sido con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, etcétera, etcétera, el Banco Mundial, los cuales hicieron una propuesta a los cuales nosotros planteamos. Planteamos en primer lugar que nos diesen un crédito que rebasara Nosotros aspirábamos a 5 o 6 mil millones de dólares, pero al final la confianza que el país genera hizo que la oferta fuera de poco más de 10 mil millones de dólares entre todas estas entidades multilaterales de crédito. Y eso nos da gusto porque nos blinda con respecto a un futuro que lastimosamente quedó bastante deteriorada, la posibilidad de tener un buen futuro por todo aquel endeudamiento, por toda aquella devastación económica que se produjo en el Ecuador. Pero no es, y se lo pregunto porque es cierto, el Fondo Monetario Internacional tiene una expectativa más positiva del Ecuador, lo dijo esta misma semana, ¿no? Están también los bonos soberanos, pero el acceso a este dinero no le genera más deuda a un Estado ya endeudado, porque usted heredó deuda. Sí, claro. Muy importante. Entonces ahora el poder tener acceso a esta liquidez le va a provocar al Estado mayor deuda que la va a heredar el que sigue. Fernando, ¿Cómo piensa subsanar este recuerda usted endeudamiento? en abril, cuando tuvo usted la gentileza de entrevistarme, yo le había manifestado que lastimosamente casi un tercio del presupuesto general del Estado estábamos destinándolo para servicio de deuda externa. Y una deuda externa cara. Porque así suele ser la economía. Cuando uno está más necesitado, la deuda se vuelve más cara. Cuando uno está más complicado, su presente y su futuro, la deuda suele volverse más cara y a más corto plazo por la inquietud, por las incertidumbres que suelen tener los prestamistas. Pero a estas alturas realmente los tiempos han cambiado y hemos conseguido de las multilaterales de crédito a largo plazo y con tasas bastante más bajas, los cuales sin duda alguna nos ayuda a aliviar ese deseo que tenemos pues, de tener un desarrollo normal, como siempre debió haber sido. Importantísimo, si usted me permite traer a la mesa y vincularlo a algo, el tema anticorrupción, ¿no? Que precisamente ayuda a que no haya una deuda tan grande en el país y se canaliza el dinero como se tiene que canalizar y no queda en los bolsillos de unos cuantos. Hay en proceso la creación, precisamente con Naciones Unidas, de una comisión internacional contra la corrupción en el Ecuador. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va avanzando? ¿Y a quién se parecería más? ¿A una CICIG de Guatemala que hoy fue destruida en el Pleno por Jimmy Morales, el presidente, o a una MAXI que está funcionando en Honduras? Bueno, la situación entre Guatemala y Ecuador es bastante distinta. Nosotros hemos recuperado nuestra institucionalidad. La institucionalidad de Guatemala prácticamente estaba casi devastada.
Entonces entiendo yo que el presidente Morales habrá tomado su decisión y la respeto. Nuestra decisión fue lograr un punto medio en el cual solicitemos a los organismos, a las instituciones internacionales que se preocupan por este aspecto tan democrático y tan necesario para los países, de que nos proporcionen a personeros que nos ayuden a luchar contra la corrupción, siendo asesores de nuestras instituciones. No investigadores. Si es que se les precisa, a lo mejor sí, pero que se respeten nuestras instituciones. Porque no es que nosotros tenemos desbaratado nuestra institucionalidad, todo lo contrario, la hemos recuperado. Y es una institucionalidad que ahora disfruta, por dar un término, de autonomía y de completa libertad como para sus decisiones. Fiscalía, Contraloría, Justicia, Asamblea Nacional, todos tienen absoluta independencia. Ya no hay injerencia del Ejecutivo en las decisiones que ellos tomen. Las hemos dejado tomar libremente y creo que a lo mejor no con los pasos acelerados que hubiéramos esperado, pero creo que están avanzando a buen ritmo. Ahora, en el tema de la institucionalidad hay quienes señalarían, y yo me atrevo a hacerlo, con la confianza que ya tenemos a través de los años. Pero claro que sí. ¿Cómo poder hablar de instituciones fuertes cuando ha sido requerido por las autoridades ecuatorianas, el expresidente Rafael Correa, ni Interpol ha podido hacerlo, llevar a que se presente? Está fallando la institución. No, entiendo yo que son procesos. De repente la institucionalidad internacional, más que la nacional, porque las instituciones ecuatorianas tienen claro que es necesaria la presencia del expresidente como para que responda a las acusaciones y muchas que tienen su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros. Él tendrá que responder. Lastimosamente creo que tiene vergüenza. Vergüenza de hacerlo. Vergüenza de hacerlo porque si existe una fase que linda la comicidad, es precisamente el ridículo. El ridículo no es sino cuando descubrimos que una persona no es lo que siempre nos había dicho, no es lo que siempre habíamos pensado de él. Yo creo que debería dejar de avergonzar a la gente, a los partidarios que todavía tiene allá, y regresar y frentear, como siempre solicitó de los opositores políticos que estaban en el exterior, que regresen al país y respondan por sus acciones. ¿Le tocará a usted ver regresar al expresidente Correa? ¿Cree que le alcance su gobierno o lo va a ver ya como ciudadano? Bueno, yo creo que los seres humanos todavía no lo hemos visto todo. Pero lo veo muy difícil porque su imagen está bastante desprestigiada. Sin duda tiene mucha gente agradecida, principalmente instituciones, empresas, personas muy agradecidas por todo lo que recibieron de él. Pero yo creo que el Ecuador está madurando políticamente. Le digo esto porque conoce el caso argentino perfectamente. Sí. ¿No? Conoce todos los señalamientos, investigaciones, rendiciones que ha dado Cristina Fernández. Y es fórmula de vicepresidenta, ¿no? ¿No puede pasar lo mismo con el expresidente Correa? ¿No lo vean a lo mejor en una fórmula de vicepresidente? Bueno, la posibilidad siempre existe. Entiendo que muchos argentinos también habrán pensado que la expresidenta Cristina Kirchner no iba a regresar jamás a una... Eso lo pensamos. Pero ahí está, por eso digo, creo que los seres humanos siempre tenemos al frente un abanico inmenso de posibilidades. Y aquello que consideramos una certidumbre en más de una ocasión no se cumple. Vuelvo a recalcar, creo que todavía no lo hemos visto todo. Me preocupan esas palabras, no, se lo confieso, presidente. Todo lo contrario, porque son las que deben animarnos a que no vuelva a pasar. Porque realmente el recuerdo negativo del pasado nos ayuda a que construyamos un futuro mejor. Déjame preguntarle acerca de esto del aborto por violación, ¿no? A ver, le están pidiendo desde la Asamblea, algunos asambleístas, que vete usted, que sea usted el que vete precisamente esto de la despenalización del aborto por violación. Fernando. ¿Qué piensa? Fernando, no es un asunto político. A mí me preocupa que esté siendo tratado en la Asamblea, que ha sido tratado en la Asamblea, que es un organismo político, y que se lo envía al Ejecutivo, que también es un organismo político. Yo creo que es un asunto científico, es un asunto técnico. Hay que entender con claridad varios aspectos que van desde lo biológico, lo fisiológico, lo psicológico, desde el mismo desarrollo del feto para saber en qué instancia realmente el tejido tegumentario se transforma en el sistema nervioso. Pero una violación, presidente Moreno. Yo, sin duda alguna,
sin duda alguna estoy pensando acerca de ello. Estoy solicitando a distinguidos científicos ecuatorianos, inclusive a personas de religión, que me den sus opiniones. O sea, usted todavía, usted mismo como sí, Lenín Moreno, no como el presidente, usted todavía no lo tiene claro. Le soy sincero, Fernando, no todavía. Yo quisiera tener toda la información, toda esa información de la cual parece que careció la Asamblea para tomar la decisión que tomó. ¿Cree que se tenga que repensar y replantear Hay que repensarlo siempre y replantearlo de manera permanente. El ser humano no es un ser que ha llegado al término de su evolución, es un ser en camino y cada vez hay muchos elementos que se añaden a su fisiología, a su psicología, a su anatomía, a su espiritualidad inclusive, que hay que tomarlos en cuenta. Y el tema es sumamente delicado y complejo, pero yo entiendo su respuesta entonces a un veto presidencial para que se despenalice. Tengo un mes para hacerlo. Tengo un mes para hacerlo. Pero no lo saca completamente. Todavía no lo tengo procesado de manera completa. Quiero pedir... ¿No lo descarta, verdad? Tampoco. Pues no, ni lo descarto ni lo acepto. Todavía, hay tiempo todavía, Fernando. Creo que los seres humanos a veces tomamos decisiones apresuradas y luego, lastimosamente, corregirlas nos toma mucho tiempo. Y cambio en la legislación para sanción. Hay quienes proponen que vaya de 25 a 40 años para aquellos que cometen una violación. ¿Le parece sin rebaja de pena? Pues es posible que sí, Fernando, igual. Son penalistas también los que nos están asesorando, pero me temo mucho que no necesariamente el aumento de penas ha sido la solución a los crímenes de la humanidad. Tal es así que inclusive donde existe pena de muerte, donde existen sanciones severas, todavía siguen habiendo actos de corrupción, violaciones, asesinatos y todos los crímenes que afectan a la humanidad. Hablando de la Asamblea, presidente, tenía unos datos. 8 de 16 proyectos que ha presentado usted, 8 de 16, es decir, la mitad desde 2017, se han convertido en leyes publicadas en registro oficial. Los otros 8 restantes todavía no. Hay unos que están en el Consejo de Administración Legislativa, calificados, otros van a segundo debate, en fin, pero está la mitad. Le quiero preguntar, porque esto tiene que ver con el legislativo y el trabajo del legislativo. Y está trabajando bien el legislativo, le tienen la mitad de los proyectos parados. Bueno. ¿Lo siente bien, mal, más o menos? No nos olvidemos que es un conjunto heterogéneo, no es un conjunto homogéneo. En el periodo pasado venía una orden casi divina de arriba y los asambleístas votaban a favor o en contra de acuerdo a lo que se mandaba acá. No. Acá, vuelvo a recalcar, la Asamblea tiene completa autonomía. Reconocemos su heterogeneidad, reconocemos la variedad, lo variopintas de las distintas pero de las tampoco es opiniones. Para que trabajen lento, ¿no? Digo. Yo creo que a la final es mejor que las decisiones dictatoriales e impuestas. Bueno, es mejor que se demore un poco. Yo coincido. Se demore un poco, pero claro, podría ser acelerar un poco más el paso y ser más certeros en las decisiones, pero ojalá todas las cosas se hicieran como nosotros queremos. Y en buena hora que no es así. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN. Vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. Examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. En este estudio... Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos.
Para combatir la discriminación hay que exponerla y por sobre todas las cosas, lograr que los más pequeños entiendan que ese concepto atenta contra la integridad de las personas. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Los invito a que nos acompañen a través de redes sociales con la etiqueta ConcluLeninONU. ConcluLeninONU es la etiqueta que estamos utilizando, el hashtag. Sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, ConcluLeninONU. Una revolución transforma el mundo de los negocios con el impulso de la tecnología. En Portafolio Global hablamos de los modelos de negocios que surgen y de cómo aprovechan las empresas esta realidad. Conoce las historias del día y descubre las opciones, soluciones y herramientas a los desafíos de nuestros tiempos. La innovación es la estrategia que impulsa a las empresas, abre oportunidades y rediseña nuestra manera de vivir. Portafolio Global, de lunes a viernes en CNN. Realidades en contexto. Esclarece las noticias del momento y te explica su significado. Patricia Ramos, periodista de amplia y probada trayectoria, te conecta con los sucesos globales del día y analiza lo que está ocurriendo en todo el mundo. Infórmate con inmediatez, integridad y veracidad. Realidades en contexto, de lunes a viernes en CNN. Estamos al aire. Hay gases lacrimógenos. Los camiones de ayuda humanitaria incendiándose. No sabemos si es por casualidad o a propósito. Cuidado, para acá. Me encuentro en la localidad de Ureña, donde estamos reportando la situación. Nosotros queremos esa ayuda humanitaria en Venezuela. Soy una mujer que nunca me imaginé llegar a este extremo. ¿Cómo hacemos si no hay agua aquí en el país? Tampoco hay luz. Se ha hecho contra Venezuela un ataque cibernético. El responsable es Maduro. ¿Usted está dispuesto a sentarse con Maduro? Yo estoy dispuesto a hacer lo que tengamos que hacer para lograr el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Claro que estoy dispuesto al diálogo. I'm deeply concerned by the magnitude and gravity of the human rights impact of the current crisis. Cuando la realidad más convulsa necesita un periodismo responsable, allí está CNN. CNN.com está mejor que nunca. Estamos despegando en este momento. Toda la información que necesitas en un formato claro, dinámico y visual. Explora los temas que te interesan y sigue en vivo el desarrollo de las noticias más importantes. ¿Qué esperas? Agrega nuestro logo a la pantalla de inicio de tu móvil y comienza tu experiencia digital con un solo clic. La mejor información en línea está en cnne.com. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. CNN te invita a descubrir el mundo de los deportes desde todos sus ángulos. Revivamos juntos los grandes momentos que dejan huella en la historia deportiva. Descubre, inspírate, participa. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN. Sabe que me llama la atención porque cuando llega esta reunión con el presidente Trump y los presidentes acompañantes, está el presidente Trump pasando por acá, usted sabe el tema, ¿no? De la petición de una investigación formal para un impeachment, para un juicio político.
¿Cómo lo ve usted y cómo lo siente como presidente ecuatoriano? Digo, lo tenía ahí al lado, en la mesa, ¿no? Pero además, en el impacto que puede tener para el Ecuador. El presidente Trump siempre irradia, infunde, entiendo que por su formación empresarial y él mismo se infunde de mucha confianza en sí mismo. Eso es bueno. Eso es bueno para él y para sus objetivos y propósitos. Cuando el presidente Trump ganó las elecciones, me averiguaron acerca de qué opinaba. Yo dije, no necesariamente concuerdo con todas las opiniones del presidente, pero respeto la decisión del pueblo estadounidense. Un pueblo hermano, nuestro principal socio comercial. Hemos refrescado nuestras relaciones con ellos, hemos reabierto nuestra mesa de diálogo y creo que vamos por buen camino con este país. El pueblo estadounidense decidirá su futuro. Hablando del pueblo estadounidense, en el ámbito diplomático, y entonces tengo que ir al caso de Olavini, y de Assange, y de un compromiso que se hace con el gobierno del Reino Unido para que no sea extraditado a un tercer país. Así fue. Y ese tercer país era Estados Unidos. Estados Unidos. Así es. ¿Se va a cumplir la promesa? ¿Lo están monitoreando ustedes? Pues, ¿Qué pasa si el Reino Unido sí lo extradita? A nosotros nos corresponde monitorearlo, pero por supuesto ya no es decisión nuestra. El Reino Unido acordó con nosotros en que no se iba a extraditar al señor Assange a un país en el cual corriera peligro su vida. Nosotros esperamos que cumpla ese compromiso. Hasta ahí va nuestra responsabilidad. El señor Assange lastimosamente había violado todos los principios de su asilo, absolutamente todos los principios. Había tratado de humillar al Ecuador, inclusive, qué pena decirlo, en los medios de comunicación, inclusive había untado con sus heces las paredes del territorio ecuatoriano que es la embajada. Manifestaba que se le había cortado toda comunicación. Bueno, se le encontró 36 teléfonos celulares. Si con 36 teléfonos celulares, Fernando, usted no tiene comunicación, pues ¿de qué otra forma podemos garantizar la comunicación de una persona? Y el señor Olavini, pues, casi con toda certeza, actuaba de acuerdo a las ideas, de acuerdo a los conceptos y de acuerdo al sesgo político con el que actuaban las declaraciones del señor Assange. En este momento se está investigando la información que tenemos a la mano y cada vez han surgido más y más pruebas de que el señor Olavini ha intervenido no solamente en la política del Ecuador, sino en la política del mundo entero. Y vuelvo a recalcar... ¿Estados Unidos? ¿La política de Estados Unidos? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Déjame hacer pausa ahí porque ese es un tema que pegó terriblemente, ¿no? En la política estadounidense, el tema de los emails, de Hillary Clinton y todo esto. Vemos, bueno, ahora lo que está pasando con esta solicitud de investigación formal de impeachment tiene que ver con un contrincante que es Joe Biden, claro, ¿no? Es un tema de política, de competencia hacia elección, los dos casos. Pero, de acuerdo a la investigación que ustedes tienen, el poder entender que un actor externo, como Olavini, por quien sea que haya trabajado, haya podido influenciar en la elección estadounidense, ¿es algo posible, de acuerdo a lo que ustedes han investigado, están viendo? Es probable que sí, Fernando. ¿Sí? Yo quisiera ser, si usted me lo permite, muy respetuoso con la política estadounidense. Cada país le tocará determinar su presente y le tocará determinar su futuro. Prefiero no opinar un poco al respecto. Pero lo dejamos como desde la perspectiva de Olavini, como una posibilidad de influencia en la política estadounidense. Eso sí nos preocupa, que una persona que ha estado residiendo en el Ecuador esté interviniendo en la política de un país hermano. Así como fue una de las razones por las cuales decidimos dejar sin efecto el asilo al señor Assange, porque ha intervenido sin tener ningún derecho y después de haberse comprometido a no hacerlo en la política de países hermanos. Varios países hermanos, y vuelvo a recalcar, con sesgo siempre. Siempre con sesgo. ¿Y se tienen las pruebas ya para poder decirlo con toda certeza? Bastante, pero... ¿Se presentarán algún Usted entenderá que ellos no son gente que no trabaja a la luz del día. Y yo sé que hay cosas bajo reserva, ¿no? Y claro que sí. ¿Pero los vamos a ver un día? Claro que sí, claro que sí. Con toda contundencia. Con toda contundencia. ¿Han participado o colaborado ya con el gobierno estadounidense en estas investigaciones? Sí, ¿Les claro han que pedido sí. información? Claro que sí. ¿Y nosotros hemos pedido el asesoramiento de un país que tiene, sin duda alguna, el mayor avance tecnológico y científico como es este gran país hermano.
y nos lo han proporcionado inmediatamente. Oiga, me quiero regresar, porque me quedé pensando, usted sabe cómo es la diplomacia y la política, ¿no? Y que a veces una cosa no necesariamente quiere decir la otra. Así es. Hable como Cantinflas, pero me va a entender ahora que le digo. Sí. Mire, igual, si usted habla como Cantinflas, yo respondo como Cantinflas y nos nivelamos. Por eso déjeme le doy el contexto usted para es muy claro, usted es muy claro. Para que no piense. Porque cuando le han dicho desde el Reino Unido al gobierno ecuatoriano que no lo van a extraditar a un país donde corre riesgo su vida, Ajá. Una extradición a Estados Unidos, yo le aseguro que el gobierno estadounidense puede decirlo, voy a garantizar la vida del señor Assange. Puede decirlo. Y puede hacerlo. Decirlo, claro que sí. Y ahí, en ese escenario, el Reino Unido dice, sí lo vamos a mandar a Estados Unidos. Estados Unidos garantiza la vida de Assange. ¿El gobierno ecuatoriano estaría de acuerdo? Bueno, nosotros no hemos manifestado que no envíe al señor Assange a los Estados Unidos. Hemos manifestado que no envíe a un país en el cual corra peligro su vida. Y si se cumple ese precepto, pues entiendo que sabrá tomar su decisión el gobierno del Reino Unido. Ya, entonces estaba yo en lo correcto, ¿no? Es decir, no necesariamente una cosa quiere decir la otra. Déjeme ahora preguntarle, ¿le ha costado mucho dinero el tema de Assange al Estado ecuatoriano, ¿no? Le ha costado mucho dinero. Y ha habido responsables precisamente de aprobar esos gastos. ¿Hay alguna investigación en contra de funcionarios, exfuncionarios, y serán penalizados conforme a derecho o no? Fernando, para que se entere usted y el mundo, son tantos los actos de corrupción, son tantos los actos indebidos e ilegales que se han cometido en el Ecuador, que el otro día yo manifestaba que a lo mejor 30, 40 años de investigación y Contraloría no alcanzarían para poder investigarlos todos. Al menos si es que, claro, como suelen suceder en más de una institución, se hace con pasos poco acelerados. Pero espero que la investigación las investigaciones en general pronto terminen y podamos saber completamente la verdad. Pero sí, se gastó mucho dinero en mantenerlo al señor Assange, inclusive proporcionándole seguridad privada. ¿Y ese dinero vino de Bien, lo necesitábamos para otras cosas. Hubiera alcanzado perfectamente para construir 1 o 2 centros médicos con todos los servicios, o un hospital, o varias escuelas que tanta falta nos hacen, como las escuelas comunitarias que fueron cerradas, casi 2 o 3 mil en el periodo anterior, y que ahora las estamos abriendo. Oiga, y hablando de recursos, hubo oportunidades, y UNASUR, ¿cuándo por fin ya queda afuera? Bueno, nosotros hemos conversado. Blanco, eso vale mucho dinero, ¿no? Bueno, sí, hay que saber aprovecharlo. Hemos pensado en la posibilidad de que allí funcione una universidad indígena que desde hace largo rato esta querida comunidad del Ecuador nos la viene reclamando. En Beaches incluimos todo, para todos. Beaches, los resorts con todo incluido. Llame a su agente de viajes o visite beachesresorts.es. Vive la velocidad, la adrenalina y la emoción del espectacular mundo de las carreras de caballos. Acompáñanos en un recorrido a través de las costumbres y tradiciones que rodean a este deporte ecuestre. Al Galope. Este mes, Al Galope visita la elegante Champions Weekend disputada en la Isla Esmeralda, más conocida como Irlanda. Al Galope, el sábado en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción, el abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad.
En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Hola, soy Jorge Luis Pérez Valeri en Caracas. Somos CNN. ¿Cómo se siente hasta el día de hoy, después de haber tenido que retomar un país que primero lo veía como un heredero, pues así lo veía, ¿se acuerda que platicábamos? Del correísmo, ¿no? Después dan el golpe de timón y dicen, no, pero no se parece, parece que no va por ahí. Después dicen, no, pero si él sabía todo lo que estaba haciendo el otro, que no se haga. Y entonces llegamos a este punto. No, no es verdad. Además, porque vuelvo a recalcar, esas cosas no se hacen a la luz del día. No, no. Claro, siempre espera ocultarse en la noche, y lo digo en sentido figurado, para poder hacerlo. Parece que había una maquinaria que funcionaba con una mecánica casi exacta, casi perfecta, de asignaciones, de distribuciones, de captaciones de recursos, de la cual, por supuesto, habíamos gente que no estábamos dispuestos jamás a participar. No lo supimos jamás. Es más, yo estaba dedicado a lo mío, Fernando, yo estaba dedicado a lo mío. A mí se me encargó una o dos tareas y las estaba cumpliendo a plenitud. Es por eso que este momento nuestro programa Manuel Espejo, que lo hemos vuelto a rehabilitar, después de que lo cerraron, lo hemos vuelto a rehabilitar, y este momento ya estamos casi por culminar un nuevo estudio biopsicosocial, clínico-genético de las personas con discapacidad en el Ecuador, y por cierto, acudiendo prestos a darle solución a este problema. Oiga, ¿qué pasa en el Ecuador? Que tienen una Assange, hablaban de un troll center, ¿no? Un centro de operaciones solamente en redes sociales para generar matrices de opinión en el correísmo. Dijeron, vemos a Ola Vini. Oiga, dijeron que iban a gobernar durante 300 años. Seguramente por ello pensaron que todo les estaba permitido, que nada les estaba vedado ni vetado. Y en esas circunstancias, cuando uno piensa perpetuarse indefinidamente en el poder y está trabajando para ello, puedo recalcar, nada les está impedido, nada está impedido. ¿Esta filtración de datos? ¿Última? ¿Esta filtración sí. La última? Bueno, realmente no es una filtración de datos última. Es unas personas inescrupulosas que extrajeron esa información, precisamente aprovechando que tenían el acceso a todo ello, y habían empezado a utilizarla principalmente con fines comerciales. Entendemos que con fines políticos también, porque usted sabe perfectamente, Fernando, que el momento en que uno sectoriza, el momento en que uno individualiza cierto tipo de datos, puede obtener buenos réditos políticos. Bueno, la verdad es que en eso sí, como suele suceder con todas las mafias, lo pensaron en todo. Oiga, pero ¿hay exfuncionarios ahí del correísmo involucrados o no? Bueno, son exfuncionarios los que fueron detectados que se habían sustraído esa información, esos datos. Pero ventajosamente, ahora con nuestro ministro de Telecomunicaciones, al cual usted conoce, Fernando, Andrés Michelena, pues nos han garantizado de que esos datos, los datos de los ecuatorianos, están a buen recaudo. Y en este momento toda esa información irá al data center de la CNT para que estén realmente blindados y los ecuatorianos puedan tener paz, por lo menos con respecto a este tema. ¿Parte de esa información no pudo haber sido extraída de su gobierno, de instituciones de su gobierno? Claro que sí. Y ahí no claro puede que sí, haber porque la mecánica continuaba. ¿Colaboradores?
Bueno, si los detectamos serán sancionados. Pero sí existe la posibilidad. Sí, ¿no? sí, claro que sí. Claro que sí, la posibilidad siempre existe. Al igual que la corrupción, nosotros no creemos que la corrupción se haya terminado cuando finalizó el periodo anterior. O sea, la corrupción es algo de ayer, de ahora, y a lo mejor del futuro también. Muy tristemente. La tarea que tenemos nosotros es detectarla, en primer lugar, y sobre todo dar un buen ejemplo. Porque así como se comporta el gobierno, así como se comporta su presidente, siempre tenemos la expectativa de que se comporte la ciudadanía. ¿No falló el Estado ahí en proteger los datos de tantos ecuatorianos? Seguramente sí, a lo mejor sí podían hacerlo, a lo mejor no quisieron hacerlo, estoy especulando nada más, se está en investigación. ¿Cree que se debe aplicar la ley de forma particular en la violación de la privacidad de los niños? Cuando se ha extraído información del niño, digo, terrible. Ya se va. Terrible, terrible, además porque puede esconder fines protervos, ¿no? Protervos, terribles fines. ¿Usted quisiera que fuera tratado particularmente en el ámbito legal este tema de extracción de datos de niños? Qué bueno que usted me lo sugiere, Fernando, es posible que sí. No lo había pensado, pero creo que sí. Muchas gracias por la idea. Porque si lo ponemos en el contexto, y gracias a usted por ser tan receptivo, presidente, en el contexto de los derechos de los niños, pero pues, imagínese ya se violan leyes internacionales. Pero imagínese usted, hay personas que son extremadamente sensibles. Los niños, las mujeres maltratadas, las niñas violadas, nuestros viejecitos, las personas con discapacidad, las personas que están en pobreza o en extrema pobreza, todos son extremadamente sensibles y deben ser motivo de la principal preocupación de un gobierno, no solamente de un gobierno, de un Estado, de manera permanente. Presidente Moreno, siempre es un gusto hablar. No, para mí, Fernando, muchas gracias. Ya no tiene micrófonos en la oficina, ¿verdad? ¿Perdón? Ya no tiene micrófonos en la oficina y ya le revisaron bien todo, ¿no? Buena pregunta, lo voy a revisar nuevamente. Me pone la duda usted. No, bueno, digo, porque veo tantos hackers y tantas cosas. No, sí. Échale otra Pero no importa, porque un gobierno no debe tener miedo de que la gente sepa lo que uno piensa, lo que uno dice. Sí, porque pero nosotros no aquello... Sí, no nos gusta. A nadie le gusta que le invadan su privacidad. Imagínense qué desagradable sería, por más buena intención, entre comillas, que tuviese, que pusieran una cámara o un micrófono en su habitación donde usted viva. No, ni me diga. Terrible. Mejor ni se lo digo para que usted no se imagine. ¿Sabe qué? Ahora yo voy a regresar a mi casa a revisar todas las lámparas para quedarme tranquilo. Gracias por darme la idea también, presidente. No, gracias. Ha sido un placer. Siempre un placer. Y muy gentil. Gracias. Muy amable. Gracias.